Hola, buenos días. Bueno, pues ahora, como último, vamos a intentar explicar las medidas de seguridad que se tienen que implantar en los ascensores que están existentes. ¿Qué objetivos tiene el ISAE? Pues el ISAE se pretende mejorar las condiciones de seguridad en los ascensores que tienen velocidad superior a 0,15. No les afecta a los ascensores lentos, solamente los que son superiores a la velocidad, con el fin de minimizar los posibles riesgos de accidentes. Actualmente, ya lo hemos comentado antes, lo ha comentado Antonio, que lo recordar, que actualmente nos encontramos con un parque de 400.000 ascensores que llevan más de 30 años en servicio, con lo cual, con los avances que ha habido en temas tecnológicos y de normativas, se ve necesario actualizarlos. Ya con el Real Decreto 57 de 2005 se establecieron las medidas para incrementar la seguridad, pero la permanente evolución de la tecnología y los cambios normativos introducidos desde su entrada en vigor hacen necesario volver a actualizar la seguridad en todos estos ascensores antiguos. En la disposición adicional quinta establece las medidas obligatorias, hace mención al anexo 7, que son todas las medidas que hay que implantar. La introducción de estas medidas, los ascensores, está en el artículo 9, que lo ha hablado ahora Félix, que está el concepto de modificación que está en base a la Directiva 2014-33, es decir, hay que cumplir el 81, 20 y 50. También el artículo 10 nos indica que la ejecución de las modificaciones puede ser por el instalador, por el fabricante o por la empresa conservadora. En la disposición transitoria tercera nos indica que los ascensores seguirán rigiéndose con las prescripciones del reglamento que haya sido de aplicación. Cuando existan condiciones objetivas que impidan incrementar estas medidas de seguridad, el titular siempre debe de pedir a la comunidad autónoma su exoneración, proponiendo medidas alternativas de seguridad equivalentes. En el anexo 7 indican todas las medidas y nos indica que no están incluidos todos aquellos ascensores lentos que están bajo la Directiva de Máquinas 2006/42, es decir, velocidad igual o inferior a 0,15, y aquellos ascensores que ya están legalizados, digamos, puestos con la Directiva de Ascensores 2014-73, es decir, que ya cumple con la 2050. La primera medida de seguridad es la nivelación deficiente, para aumentar la seguridad y la accesibilidad de las personas. Para ello, se exige una precisión de parada de al menos más o menos 1 centímetro y una precisión de nivelación de 2 centímetros. Esto ya aparece en la 81-20 y también aparecía en la 81-70, tema de accesibilidad. ¿Vale? Estos valores de precisión de parada se tienen que conseguir con deceleraciones inferiores, no superiores a la de la gravedad. ¿Qué plazo nos da? Nos da, en caso de accidente, tenemos 6 meses para solucionarlo, el tema de la nivelación. Y luego, cuando se hace una IPO, cuando se hace una inspección periódica obligatoria, saldrá como defecto. Aquí hablaremos ahora porque el texto aparece con "y exista constancia de que el titular le haya comunicado de forma reiterada". Eso hablaremos ahora. Y también es obligatorio cuando se realice, si yo cambio el grupo tractor, ya sea una máquina o sea una central hidráulica, también tenemos que conseguir la nivelación de la precisión de parada de más o menos 1 centímetro. FEDA, la comisión interpretamos que será obligatorio cuando se haga como defecto en una IPO o cuando el titular lo comunique y acepte el correspondiente presupuesto. La segunda medida de seguridad es la protección a los usuarios contra el cierre de puertas durante la entrada y salida de la cabina. En aquellos ascensores que tienen puertas automáticas exteriores, de accionamiento automático, se deben incorporar las cortinas o las barreras que ya conocemos, que ya lo llevan los ascensores nuevos, y que esté protegido hasta una altura de 1.600 y a 25 milímetros como mínimo del nivel de la pisadera, según la norma 81-20. Como requisitos, nos indica, el propio borrador nos indica, siempre que esta medida sea técnicamente viable, es decir, no implica la sustitución de las puertas existentes. Es decir, si yo tengo solamente una puerta automática a nivel de calle y las demás son semiautomáticas, esta medida no tengo por qué cambiar todas las puertas semiautomáticas y ponerlas automáticas, ¿vale? Y que su implementación sea económicamente favorable. Esto es un tema importante, ¿eh?
Como requisitos, recordemos que las cortinas o barreras tienen que detectar obstáculos de 50 milímetros de diámetro. ¿Qué plazos tenemos? Los plazos es, si tenemos un accidente provocado por el cierre de puertas, serían de 6 meses, y de 1 año después que ha pasado, o sea, en la IPO, en la inspección obligatoria, nos darían un plazo de 1 año. La interpretación que hacemos nosotros es que consideramos como requisito para implantar esta medida de seguridad que deben de ser todas las puertas exteriores automáticas. Por ejemplo, cuando en una instalación conviven puertas de accionamiento manual o semiautomático con alguna puerta de accionamiento automático, puede no ser viable la colocación de cortinas a una altura de 1600. En estos casos, sabéis que conviven 2 tipos de rebalones, un rebalón para la puerta automática y otro rebalón para las puertas semiautomáticas. Entonces, la altura de 1600 no se va a poder conseguir. Y como ejemplo, indico que hemos hecho muchas modernizaciones de bajada a cota cero, por tema de accesibilidad, donde esa puerta sí se ha colocado automática y el resto son semiautomáticas. La tercera medida es la protección contra los movimientos ascendentes incontrolados de cabina y los movimientos incontrolados de cabina en reposo y puertas abiertas. Son 2 medidas distintas, ¿vale? Son 2 medidas de seguridad adicionales que son totalmente distintas. Una es los ascendentes incontrolados de cabina, es decir, cuando está en movimiento la cabina, es la sobrevelocidad en subida. Y luego la otra medida es con la cabina en reposo, la cabina en planta y con puertas abiertas, que es la enmienda 3, que son los movimientos incontrolados con puertas abiertas en reposo, ¿vale? La famosa 3. En el Real Decreto 57/2005 nos indicaba que cuando se cambiara la máquina junto con la cabina o su chasis, se debería instalar un dispositivo que impidiera el movimiento ascendente incontrolado de la cabina, según la 81.1. Aquí solamente exigía la protección contra la sobrevelocidad en subida, no los movimientos incontrolados, con el ascensor parado. Los plazos que tenemos es cuando se cambie simultáneamente la máquina, ya sea la central hidráulica o una máquina, y la maniobra de control. Hay que aplicarlo. La cuarta medida de seguridad es la comunicación bidireccional para el rescate de usuarios atrapados. En aquellos ascensores, porque prácticamente el parque ya muchos tienen ya el teléfono colocado, pero en todos aquellos ascensores que no dispongan de un sistema de comunicación bidireccional, deben incorporarlo para garantizar que las personas atrapadas puedan pedir auxilio en cualquier momento al centro de rescate. El borrador nos indica que este sistema de comunicación bidireccional tiene que ser accesible a personas con discapacidad física, de acuerdo con la 8170. ¿Vale? Como comentarios nuestros de la comisión, es discapacidad física, no es discapacidad sensorial ni intelectual, con lo cual el bucle inductivo no es de aplicación. Lo que sí tendría que ser de aplicación es que el pulsador de actuación debería cumplir con lo establecido en la tabla 2 de la norma 8170/2004, donde nos indica la superficie activa del pulsador, la altura de los pulsadores, ¿vale? y el relieve del pulsador. Como comentario, la memoria de análisis de impacto normativo que se hizo sobre el borrador de la ITC nos indicaba que la instalación consistía solamente en adaptar el dispositivo de comunicación en la botonera de cabina existente. No había que cambiar la botonera. Desconocemos cómo va a quedar el nuevo borrador para cumplir la 8170. ¿Vale? También entendemos que estos equipos de comunicación bidireccional, como ya se han dicho en las anteriores ponencias, deben cumplir con la 8120, con lo cual en la 8120, en el apartado 5.12.3.1, nos dice que tiene que ser conforme a la 8128. ¿Qué significa esto? Que los equipos de comunicación que coloquemos ahora pues tendrán que tener los luminosos de llamando hable, tienen que tener el pulsador en el foso, el pulsador de llamada en el techo de cabina, también va a proteger a los mantenedores. ¿De acuerdo? Recordemos que con el Real Decreto 57/2005 solo obligaba a su colocación edificios de ocupación diaria temporal, edificios públicos o de oficinas, estacional o viviendas de baja ocupación. Es decir, hay muchas comunidades autónomas que todavía tienen sus ascensores que no tienen equipos de comunicación. Aquí, por ejemplo, en Madrid fue obligatorio en todos los ascensores. ¿Vale?
¿Qué plazos tenemos? Los plazos es desde la primera inspección obligatoria de 1 año. La quinta medida de seguridad es la sustitución de las guías. Pero las guías que son cilíndricas de raíl o de madera que actúan para caídas de seguridad en ellas, se tienen que cambiar, salvo aquellos catalogados como patrimonio histórico artístico.